Radio Universidad de Guadalajara presenta José María Arreola, un científico en un lugar sin ciencia. A 150 años de su nacimiento. Una colaboración de Juan Nepote para Radio Universidad. Episodio 1. Padre Arreola. Les voy a contar una historia donde todo parece mentira, aunque todo realmente sucedió. De José María Arreola Mendoza se contarán tantas y tan variadas historias que no es fácil entender por qué nos olvidamos de él. Se dirá que era un sacerdote y un científico, que dio clases de matemáticas y de física, de meteorología y de astronomía, que fue inventor, que coleccionaba libros raros, imposibles, que en 1912 supo anticipar los días exactos y la hora precisa en que una serie de terremotos habría de convulsionar el suelo de la ciudad de Guadalajara, y que, por todo ello y tantos asuntos más, las autoridades de la Iglesia Católica terminaron por excomulgarlo. Se dirá que fue lingüista, arqueólogo, fotógrafo, que estuvo entre los fundadores de la Universidad de Guadalajara. Se dirán tantas cosas y tan distintas que todo parece mentira. Y sin embargo, todo sucedió. Aunque, como siempre pasa, los hechos no son idénticos al relato de los sucesos. José María Arreola es el tercero de los 11 hijos de Laura Mendoza, ocupada en los trajines eternos de un hogar ruidoso y demandante, y Salvador Arreola, ebanista y comerciante de ocasión, fabricante de rompope y de vinos de membrillo, zarzamora, ciruela o durazno. Nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, el sábado 3 de septiembre de 1870 a las 3 de la mañana. Allá se convierte en uno de los mejores estudiantes del seminario de Zapotlán el Grande, y a los 23 años de edad consigue que Pedro Loza, arzobispo de Guadalajara, lo ordene presbítero. Apenas pone los pies de regreso en Ciudad Guzmán, corre a rescatar los apuntes que el padre Atenógenes Silva, su mentor en aficiones astronómicas, abandonó en el seminario de Zapotlán. Desempolva algunos telescopios desvencijados que el canónigo Pantaleón Tortolero compró lustros atrás y los repara, los perfecciona, hasta que consigue refundar el Observatorio Meteorológico y Astronómico del Seminario de Zapotlán. Entusiasta, sin excusa que lo detenga, José María Arreola conserva energía para otra aventura más: inspeccionar casi, sin interrupción, ese volcán que tiene a unos 26 kilómetros de distancia. Y así, sin proponérselo, instaura el único observatorio vulcanológico en México. Aún más, entonces solo se conoce otro observatorio semejante en todo el mundo, aquel donde estudian al monte Vesubio en Italia. Así que el padre Arreola, desde un austero colchón y la campechana ventana de su recámara laboratorio en el sur de Jalisco, va labrándose un prestigio como pionero de la observación sistemática de la naturaleza en el continente americano. Pasa una temporada en Colima, donde continúa su labor científica mientras dirige el observatorio del seminario y su boletín mensual. Otro breve periodo en Jiquilpan y en Tamazula, y en los últimos meses del vertiginoso siglo XIX se traslada a Guadalajara, donde han puesto en marcha ambiciosos planes para el Seminario Conciliar de San José. Basta con mirar ese palacio espectacular que construye el ingenioso Antonio Arronis. Arreola intuye: no es la primera vez que siente ese vértigo, y esta vez tampoco habrá de equivocarse, que algo fantástico está por ocurrir entre los muros de aquel imponente edificio de ladrillo, tan rojizo como ningún otro. Empieza a concebir el mundo como un laboratorio. Pero eso se los cuento en el próximo episodio. Episodio 2. El mundo como laboratorio. Hoy les cuento las primeras andanzas de José María Arreola en la capital de Jalisco. José María Arreola se instala en Guadalajara en el año de 1899.
viene de haber fundado observatorios de astronomía y meteorología en el sur de Jalisco y en Colima, así que cuando aterriza en Guadalajara, su nombre ya resuena en el pequeñísimo mundo científico mexicano, sobre todo por sus trabajos pioneros como vulcanólogo. Lo han traído a la capital de Jalisco como parte de una ambiciosa estrategia de renovación de la arquidiócesis, que desde 1891 ha iniciado la construcción de un imponente edificio para el Seminario Conciliar del Señor San José, que no es otra cosa que la obra más importante de Antonio Arronis Topete, inventor de una fórmula original para fabricar ladrillos refractarios prensados a altas temperaturas. Su modernísimo edificio cuenta con agua corriente y energía eléctrica. Presume esa biblioteca que aspira a ser la más grande de la ciudad y aquellos envidiables laboratorios de física y química. En este paraíso, José María Arreola no está solo. Lo acompaña su antiguo alumno del seminario de Zapotlán, Severo Díaz Galindo. Entre los dos se encargan de las clases de cosmografía, física, historia natural y matemáticas, pero Arreola y Díaz llevan sus aventuras a un nivel superior. En la azotea colocan telescopios, anemómetros, veletas, abrigos térmicos, termómetros y allá establecen un observatorio meteorológico y otro astronómico. Aquel fabuloso edificio de ladrillos carmesí sirve de patio de recreo a José María Arreola, donde pone en práctica experimentaciones insólitas junto a Severo Díaz. En marzo de 1904 reciben un curioso aparato llamado espintariscopio, en cuyo interior habita una pequeñísima partícula de radio, ese elemento químico radioactivo que apenas unos años antes habían descubierto Marie y Pierre Curie. En agosto de 1905, organizan una de las primeras actividades de divulgación científica en Guadalajara, el avistamiento popular de un eclipse de luna, de lo que sobrevive esta postal. Diríase que la luna se introdujo en un polvo tranquilo, en una nube plomiza y transparente, de ese barro menos que negro de la alfarería de olor. Alejando el ojo del telescopio, se veía el campo luminoso de un amarillo claro limón, en una atmósfera que envolvía la parte brillante del astro. Pero todo habrá de cambiar drásticamente en 1912, cuando una serie de terremotos obligue a los habitantes de Guadalajara a huir de la ciudad o a refugiarse en campamentos improvisados en los parques públicos, cuando las actividades, los ritmos y las costumbres se trastornen radicalmente. Cierran las escuelas, los negocios, templos y oficinas. En ese desorden, el nombre de José María Arreola se repetirá infinitamente. Y eso que todo comienza con un sencillo telegrama del gobernador de Jalisco al secretario de Gobernación. Tengo la honra de participar a usted que la situación en el estado no ha sufrido cambio. Hoy se han sentido en esta ciudad como 16 temblores, 3 de ellos muy intensos. Hasta ahora no han ocurrido desgracias personales. Mínimo y certero, pero curándose en salud, como diciendo, no tenemos miedo, pero por si acaso ya avisamos que algo extraño está por suceder. Y eso tan extraño, estos temblores, se los describiré en el siguiente episodio. Episodio 3. Estos temblores. Lo que le sucede a José María Arreola en el año de 1912 no lo hubiera podido imaginar ni el más exagerado de los novelistas. Para entonces se ha ganado un lugar entre los primeros meteorólogos, astrónomos y vulcanólogos de México. Y desde la azotea del Seminario Conciliar de Guadalajara, entre barómetros, telescopios, termómetros, organiza actividades de divulgación de la ciencia, dicta deslumbrantes conferencias, cátedras magnéticas, inventa artefactos. Hasta que, sin que nadie lo sepa anticipar, el miércoles 8 de mayo de 1912, un terremoto matinal termina de despertar a los tapatíos. Luego, pocos minutos después, otro terremoto más fuerte. Y más tarde otro. La cosa no termina ahí, al contrario, porque desde el 8 de mayo de 1912 tiembla casi diariamente en la ciudad de Guadalajara.
Algunos llegan a contar hasta más de 20 sismos en un solo día. Unos dicen que la causa de estos terremotos se debe a la particular composición del subsuelo. Otros aseguran que el volcán de Colima está a punto de hacer erupción. Y hay quien de plano está convencido de que esta epilepsia sísmica no es otra cosa que un castigo divino bien ganado por los incontables pecadores tapatíos. Lo cierto es que la mayoría de los habitantes se mueve entre el espanto y el asombro, entre la incertidumbre y el relajo. Abandonan sus casas, sus ritmos y sus costumbres. Los que no consiguen huir de la ciudad se apoderan de los jardines públicos armados de colchones, mesas y sillas. Hay bailes, competencias y tertulias para escaparse de los terremotos. Los trabajadores dejan de acudir a sus oficinas, los jóvenes abandonan las escuelas, se rompen tradiciones y lazos familiares. El ingenio brota entre quienes tratan de aprovecharse del miedo y la zozobra para hacer negocio, como se lee en las páginas de los diarios. Desde el miércoles pasado, los temblores no nos dejan en paz. Solo han conseguido dormir tranquilamente las personas que compran calzado con Manuel Crespo, porque la satisfacción de poseer calzado elegante y a su medida hasta el miedo les quita. ¡Extra, extra! No tema a los temblores. Compre usted una tienda de campaña con Juan H. Kidd y échese a dormir sin temor a la desgracia. Pero en las páginas de los diarios también se lee una noticia aún más sorpresiva. El sabio geólogo presbítero José María Arreola predice los temblores que tendremos hasta principios de agosto. Y es que Arreola ha realizado unos cálculos, unas comparaciones, ciertos análisis, hasta atreverse a anunciar qué día, a qué hora y con qué intensidad habría de temblar en Guadalajara durante esa temporada de sismos que parece no tener fin. Pero, contrario a lo que él deseaba, sus insólitos pronósticos no sirven para apaciguar el miedo que gobierna Guadalajara. El éxodo mayúsculo de los habitantes de Guadalajara no se detiene, sino que se agudiza debido a su pronóstico de que el martes 6 de agosto de 1912, a las 11 de la mañana para ser exactos, ocurriría el mayor de los terremotos. ¿Se cumplió el pronóstico de José María Arreola? Eso se los cuento el próximo episodio. Episodio 4. Profesor Arreola. La historia de los terremotos de 1912 en Guadalajara, que les conté en el episodio anterior, no termina bien para José María Arreola. El último de los sismos que él pronosticó debía verificarse el martes 6 de agosto a las 11 de la mañana para ser exactos. Algunos periódicos anunciaron ese día con inmensas letras. Guadalajara acaba hoy. Hay un pánico inmenso. Las pocas familias que quedaban salieron ayer de la ciudad para evitar el sismo y sus consecuencias. Pero a diferencia de lo que estaba sucediendo casi a diario durante las semanas y meses anteriores, ese día no tembló en Guadalajara. Y lentamente las cosas vuelven a la aburrida normalidad, como habría de recordar mucho tiempo después Agustín Yáñez, que tenía unos 7 años de edad en 1912. Fueron días, noches agradables. Lástima que se acabaron los temblores. Volvimos a la rutina de las casas cerradas, pero habíamos encontrado un sentido nuevo de la vida, de la gente, un rostro distinto de Guadalajara. ¿Quién sabe si por la unión del miedo, si por haber cambiado de hábitos unos días, quebrantado disciplinas? El caso es que fue un memorable paso en el aprendizaje de la ciudad. José María Arreola tampoco podrá olvidarse de aquellos meses, pero por motivos menos placenteros. El gobernador de Jalisco, Alberto Robles Gil, lo persigue públicamente. Las autoridades eclesiásticas lo reprenden, aunque en su defensa sale, desde las páginas de un diario, el mismísimo poeta Ramón López Velarde. Arreola termina el año de 1912 desilusionado, dolido, y entonces se transfigura para siempre su futuro. Luego de aquella temporada de terremotos en Guadalajara, vinieron los combates de 1913
y el asesinato de Francisco I. Madero, la invasión de la capital de Jalisco por el ejército de Álvaro Obregón en 1914, cuando el Seminario Conciliar de San José acabe convertido en cuartel militar y los sacerdotes católicos se escondan, se replieguen para iniciar una guerra que habrá de extenderse por demasiados años. Allá va ese corrido del general Obregón, que ha sido uno de los héroes. Para entonces, Arreola ya no tiene fuerzas, ni interés, ni voluntad. Su adhesión a la Iglesia Católica se ha ido diluyendo aceleradamente desde el fin de los terremotos de 1912, así que termina por abandonar la Iglesia como quien se deshace de una vieja costumbre. No puede saberlo en ese momento, pero acaba de dividir su vida en partes casi iguales, con algebraica exactitud. Deja de ser el padre Arreola para reinventarse como el profesor Arreola en la Ciudad de México, hasta donde se ha mudado para integrarse al increíble equipo de sabios y curiosos reunidos por el incombustible Manuel Gamio para estudiar la población del Valle de Teotihuacán desde la Dirección de Antropología que recién se ha creado en julio de 1917. José María Arreola entonces se reinventa como filólogo de lenguas indígenas, pionero de las investigaciones transdisciplinarias. Allá en los vestigios de Teotihuacán, participa en el nacimiento de la antropología científica en el continente americano y se ocupa de estudiar las artes y la toponimia indígena. Viaja a nuestro más íntimo pasado para volver a nombrar el mundo, tal y como se lo seguiré relatando en el episodio siguiente. Episodio 5. De ingenio y olvido. En la segunda década del siglo XX, José María Arreola, luego de revolucionar la astronomía, la meteorología y la vulcanología, se ha reinventado como científico social al lado de Manuel Gamio en una de las investigaciones más importantes de todo el continente, en Teotihuacán. Reconocido ya como especialista en lingüística y artes indígenas hacia 1922, Arreola se involucra en una escandalosa disputa sobre la autenticidad de una máscara con mosaico de turquesa, la pieza más importante del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Y como le sucedió hace una década, cuando se lanzó a pronosticar terremotos, esta batalla tampoco termina bien para él. Arreola abandona a Gamio y su equipo de arqueólogos, arquitectos, antropólogos, etnógrafos, y regresa a Jalisco. Cuenta 53 años de edad y tiene que volver a empezar, pero la suerte está de su lado. En el verano de 1925 envía una carta al gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, para ofrecerle sus servicios como profesor. La carta llega en el momento justo, aunque Arreola no lo sabe. En aquellos días, Zuno está empeñado en refundar la Universidad de Guadalajara, así que lo invita a sumarse al equipo que diseña una moderna universidad para poner la cultura al alcance del pueblo sin ningún sectarismo y basándose en solamente el mismo criterio de libertad, sancionada por nuestra Constitución Política Nacional vigente. En sus manos está abrir la puerta que conduce al camino de la prosperidad, las grandes ventajas, las enormes posibilidades que le resultará estudiar una carrera que en la actualidad es factor importantísimo. Arreola, irremediable e innovador, llega a expresar en las reuniones del grupo de planeación que hace falta algo relacionado con la radio, porque puede ser una herramienta fundamental para las artes. Pero le responden que la radio es más bien como una curiosidad y no una emoción artística. El derecho de nacer. Arreola, siempre científico en un lugar sin ciencia, insiste. Sería muy importante el aparato de radio para difundir la enseñanza en forma de conferencias. Pero la creación de Radio Universidad de Guadalajara aún deberá esperar bastantes años. Finalmente, la Universidad de Guadalajara abre de nuevo sus puertas a partir del lunes 12 de octubre de 1925 a las 11 horas con 30 programas educativos y poco menos de 3,000 alumnos. En la universidad
José María Arreola trabajará como profesor de un listado innumerable de asignaturas: química industrial, fotograbado, industrias químicas, pequeñas industrias, física general, laboratorio de física, mineralogía y geología, raíces griegas y latinas, cosmografía, astronomía práctica, geología física aplicada a la construcción e hidrología y ensayo de materiales, físico-química biológica, meteorología y climatología, conocimiento y fabricación de materiales, mecánica y fluidos, física experimental, entre otras. Por un cuarto de siglo más hasta jubilarse muy cerca de los 80 años de edad. El 28 de noviembre de 1961 y en Guadalajara, José María Arreola Mendoza termina de trazar su fascinante cartografía vital, pletórica de hallazgos e ingenios, de saberes que hemos perdido en los vastos jardines sin aurora de los que hablaba el poeta Luis Cernuda, donde los muertos se transforman en memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, allá donde habita el olvido. José María Arreola. Un científico en un lugar sin ciencia. A 150 años de su nacimiento. Una colaboración de Juan Nepote para Radio Universidad de Guadalajara. Guión: Juan Nepote. Producción: Juan Almeida. Voces: Javier Vizcaíno, Alfredo Sánchez, Dolores Hernández, Alonso Torres, José Quesada, Gilberto Domínguez.